son cosas que van medio de la mano, como al comienzo, este estado como de sensación de que la realidad ha perdido sentido o está distinta, ¿no? Como esta falta de sentido que empieza a tener el mundo, muchas veces se va acompañado de esto que él llama fenómenos de franja o alucinaciones, que bueno, que ubica solo entre lo real y lo simbólico, sin incidencia del sentido, de lo imaginario, etcétera. Pero sí, puede ser una sola cosa, y también puede haber algún caso donde por el relato del caso o todo, uno no lo puede ubicar, no es que uno en todos los casos logra ubicar todo. Supone que hubo ahí algún momento de, como más de perplejidad o algo así, pero no necesariamente en todos los casos vamos a poder ubicar todo, digamos, ¿no? No sé, Matías, que creo que estabas diciendo... No, respecto a la pregunta de Elizabeth, que es bastante interesante, por lo general y dado de un modo muy esquemático, suele darse que sí, pero repito, es una cuestión más esquemática de cómo uno también trata de transmitir de que la perplejidad y los fenómenos de franja son muy característicos del estado prepsicótico, sobre todo, como dice Ana, van muy de la mano, porque quizás frente a estos fenómenos tan particulares de carácter anideico, sin contenido emocional ni ningún por el estilo, el sujeto reacciona como quedando perplejo al respecto de esto. Pueden estar o no pueden estar, lo cual no quita que no se haya encontrado con lo que Lacan llama una coyuntura dramática, que ahí sí es el punto donde se traza esa línea de desencadenamiento. Y si quieren ubicar un poco lo que es el fenómeno de franja, lean el artículo de que tienen sobre la psicosis. Y además lo pueden ubicar muy en relación a lo que de Clerembault llamó en su momento el maestro de Lacan, que lo vieron al principio en seminario de este conjunto, como la psicosis basadas en el automatismo mental, recuerden eso. Sí, o sea, como que, digamos, lo que tenía que ver más con la prepsicosis vendría a ser lo que vendría a ser el automatismo pequeño, o no sé cómo le llamaban, ahora no me acuerdo el nombre, pero vendría a ser eso, como él decía algo así como el pedestal donde después se monta... Sí, eso lo dice de Clerembault. Lo que sí, tengan en cuenta que esto es una cuestión más psiquiátrica, más general, tengan en cuenta que para lo que es la psicosis basada en el automatismo, no necesariamente vamos a encontrar toda esta diacronía de psicosis encadenada, ¿no? O sea, quizás lo que sí vamos a encontrar que son presentaciones clínicas muy particulares en las que un sujeto convive con esto quizás toda su vida, y capaz ni siquiera desencadena una producción psicótica a nivel delirante. Acuérdense que todo lo que les tratamos de transmitir, ¿no? A nivel de la diacronía es una forma más esquemática como para que puedan absorber estas ideas, pero cuando el día de mañana ustedes tengan práctica clínica, sobre todo incluso si hay gente acá que está haciendo acompañamientos terapéuticos, se va a dar cuenta que no es todo tan lineal. ¿Mm? Perfecto. Gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguna otra duda más? Sí. Sí, no sé si sabemos mucho de lo administrativo, pero sí. Sí. Ahora lo leo, espera, a ver. Me parece que te puedes anotar solo en 2, pero todavía igual no pasaron el cronograma ni Claro. nada de eso. Sí, claro, o sea, como todavía... otro claro, o sea, va a haber como a distintos días y horarios, digamos, ateneos clínicos, que es como la presentación de un caso por parte de algún docente de la cátedra, y como tienen un cupo máximo por la capacidad que soportan, digamos, los sistemas estos virtuales, que es de 300 estudiantes igual también, cada estudiante va a poder participar de 2 de ellos. Por lo tanto, cuando les llegue un mail que les pida que se inscriban, ustedes se van a poder inscribir en máximo 2 ateneos. Hasta que se vayan cerrando los cupos de cada uno, porque me imagino que, o sea, no puede haber más de 300 personas inscritas, ¿sí? Claro, algo así debe ser. O sea, el tema de la inscripción. Pero sí, solo 2, como mucho 2, dice acá. Como dijo la compañera. ¿Se están anotando los grupos de lectura y todo eso? Sí, empezaron, yo tuve el viernes y la verdad que me encantó, y mañana el de psicosis infantil, que la verdad que me parece re interesante, así que... Bueno, buenísimo que lo puedan aprovechar, la verdad. Sí, totalmente.
Buenísimo. ¿Y de Schreber les quedó alguna duda, algún comentario, algo más para preguntar antes de que pasemos a los otros 2 textos que nos quedan? Ah, No cae amor, está muy bueno. El grupo con Marina y con Jason, ¿fue? Ah, pues justo dijo el otro día, Mari. Sí, sí, está muy buena. Está buena la película, además. Es buena la película, así que. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con los últimos 2 textos que nos faltaban. Esperen un segundo, que. Ahí está. Comparto esto. Ana, yo quería hacer una consulta. Dale. No sé si por ahí estaba claro en el mail, por lo menos, no sé, yo no lo entendí. El día del parcial que nosotros tenemos el 10 de julio, ¿tenemos para hacerlo durante ese mismo día, entregarlo? ¿O hay, por aparte es el último día del cuatrimestre, digamos? No sé si es de cátedra. Que me vuelvo a fijar en el mail para decirte con certeza, pero el año pasado sí era en el mismo día. No sé, Matías, si vos tenés ahí el mail No, a mano. ahora abro el calendario y les digo, aguántenme un Sí, toque. yo también. Vamos a seguir, Yo Ana. también. Dale, gracias. No estamos tan al tanto de lo administrativo. Les mandó un mail específico del parcial. Sí, decía como que iba a ser el 10 de julio, pero no decía explícitamente el tiempo que había para hacer. Claro. Bueno, tal vez eso tienen que esperar que esté la información, porque si no dijo qué día ni a qué hora había que entregarlo. A ver, acá está. Dice, será un examen domiciliario individual que se realizaría el último día de clases, el sábado 10 de julio. O sea, entiendo que el parcial empieza y termina ese día, ¿sí? Comprenderá un caso clínico a partir del cual se van a formular 3 preguntas referidas a los puntos nodulares de los temas, que cada pregunta va a ser evaluada del 1 al 10, como siempre. La última semana de clase no se van a subir audios ni clips, y, digamos, la idea va a ser es que esté toda la semana de repasos, ¿no? La semana del 5 de julio. ¿A todos les llegó este mail? Esto es lo que, o sea, esta es la información hasta el momento. O sea, va a ser un parcial más similar al parcial que se tomaba cuando era presencial, a partir de un caso que va a tener que realizarse de modo individual. Son 3 preguntas de articulación clínica teórica y lo tienen que entregar, por lo que entiendo, ese mismo día. No sé cuánto exactamente el próximo mail. ¿Vos te acordás, Matías, cuánto tiempo tenían el año pasado? El año pasado creo que era aproximadamente un día, sí. Sí, 24 horas, una cosa así. Sí, así que supongo que será similar. Claro, sí. No tenemos otra información nosotros, ¿no? No, por el momento no sabemos nada más. Pero sí, no lo van a tener que hacer durante las vacaciones, no se asusten. Entiendo, ¿no? Que no lo van a tener que hacer en las vacaciones. Pero bueno, sí, supongo que en breve va a llegar algún otro mail. Pero bueno, falta un poquito todavía igual. Lo que sí, estén atentos también sobre los canales que va a dar la cátedra respecto de cómo entregar los exámenes. Sepan que, bueno, por lo general, en esta época del año, en el campus empiezan a hacer algunos cambios, así que si llegan a tener algún problema, apenas lo tienen, nos avisan, por favor, porque el año pasado, no con nosotros particularmente, pero hubo otras cátedras que sí tuvieron drama. ¿Con qué? ¿Con los mails? Más que, sí, no, yo digo, porque generalmente durante que sería la última semana del primer cuatrimestre empiezan a haber cambios en el campus sobre lo que son los cambios de materias. Claro. Y puede haber distintas modificaciones que capaz en alguna contingencia terminan implicándole algunas dificultades. Por eso, apenas tienen un problema nos avisan. Está bien. Puede ser, no puede sé, ser pero... que el colapse, todo puede ser. Suele haber mucho movimiento en esta época del año en el campus. Casi te morí. Pobre. Espera que. A ver. ¿Alguien mandó un mensaje?
escrito o no? No. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ay, se dejó de compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que habíamos ubicado como los dos textos que tenemos, que son corresponderían entonces al tercer momento de la elaboración freudiana de la diferencia entre neurosis y psicosis, y donde ya aparece en esos términos, es decir, con los términos neurosis y psicosis, esta diferenciación, ¿sí? Dijimos que esto, digamos, se produce en Freud después de 1920, cuando Freud ya ha planteado, digamos, su segunda tópica, es decir, la división del aparato psíquico en el yo, el ello y el superyo. Esto es importante porque él va a pensar tanto a la neurosis como a la psicosis como resultado del conflicto entre estas instancias, ¿no? Ustedes recuerdan, seguramente habrán visto en Psicoanálisis Freud, que ubicaba el yo como en ese punto en el cual estaba teniendo que responder a distintos vasallajes, ¿no? Decía él, a los vasallajes del yo, del superyo, del ello y de la realidad, ¿no? Y como que el yo era esa instancia mediadora que intentaba de alguna manera dejar contentos a todas las otras instancias, ¿no? O sea, con esta idea de aparato psíquico es que Freud va a abordar entonces el problema de la neurosis y psicosis a la altura de estos textos. Los dos textos se encuentran en el tomo 19 de Freud. El primero es Neurosis y Psicosis, y es un texto de 1923, aunque se publica en 1924. Y entonces lo que él empieza diciendo en ese texto es justamente eso, que él va a aplicar, ¿no?, estas hipótesis que él ha formulado en el yo y el ello, acerca de la relación del yo con las otras instancias psíquicas, para pensar problemas que ya había podido ubicar, dice, ¿no? Y dice, ver bajo una concepción nueva lo ya familiar, agruparlo de otro modo o describirlo más convincentemente. Entonces va a aplicar, digamos, justamente su segunda tópica para pensar, dice, la diferencia genética, es decir, la diferencia en su génesis, en su producción, entre neurosis y psicosis, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre neurosis y psicosis? Habíamos ubicado que en una primera época esa diferencia no estaba, luego la ubicaba a la altura del historial de Schreber en relación a la vuelta de la libido al yo, al narcisismo o autoerotismo, pero, digamos, respecto del mecanismo psíquico todavía no encontraba algo específico, seguía hablando de represión, etcétera, a nivel del historial de Schreber, y acá va a intentar diferenciarlos según una nueva perspectiva que va a tener que ver justamente con las instancias de la segunda tópica, ¿no? Y es el momento en el que Freud llega a diferenciar más fuertemente neurosis y psicosis, ¿no? Freud nunca hace una diferenciación estructural en el sentido lacaniano, y vamos a ver que acá también se pregunta, bueno, por el mecanismo específico de la psicosis, pero podemos decir que acá es cuando más fuertemente establece una diferenciación, ¿no? Y bueno, ubica entonces como muy importante lo que yo decía antes, que es los vasallajes del yo, y la posición intermedia que tiene el yo entre el mundo exterior y el ello. Y el empeño que tiene el yo constantemente de satisfacer o acatar simultáneamente a todos sus amos, ¿no? Y entonces dice que para pensar la génesis de la psicosis, dice Freud, y de la neurosis, va a tomar, digamos, una fórmula simple sobre lo que diferencia, digamos, a ambas, ¿no? Por un lado va a decir que las neurosis de transferencia, son el resultado de un conflicto entre el yo y el ello. Esta es la idea un poco que Freud viene trabajando siempre respecto de las neurosis de transferencia, es decir, que el yo entra en conflicto con una representación inconciliable, que es inconciliable porque entra en relación con alguna de las mociones del ello, y que el yo, digamos, no quiere darle lugar a esa moción del ello.
Y entonces lo que hace el yo es reprimir esa emoción. Que sin embargo, esa emoción reprimida logra, digamos, sortear la defensa, es decir, la represión fracasa, y aparece el síntoma como una solución de compromiso entre lo reprimido y lo represor, ¿no? Esta es la idea básica que tenemos sobre la neurosis de transferencia, ¿no? Él dice, el yo prosigue la lucha defensiva contra el síntoma. Y esto es muy importante, dice, todo eso da por resultado la neurosis. O sea, la neurosis no es solo el conflicto entre el yo y el ello, sino que es que ese conflicto entre el yo y el ello se resuelve a favor, digamos, del superyo, de la realidad, reprimiendo esa emoción del ello, pero no acaba ahí la neurosis. La neurosis es que eso que está reprimido logra expresarse sintomáticamente a través de una formación de compromiso que de alguna manera vuelve a poner un poco en jaque al yo. O sea, la neurosis implica tanto la represión como el fracaso de la represión, es decir, el retorno de lo reprimido. La neurosis no es solamente la represión, sino lo que más, digamos, la caracteriza es la falla de la represión, ¿no? El retorno de lo reprimido. Y Freud hace mucho hincapié en que en el primer momento, es decir, en la represión, el yo se pone del lado de los influjos del superyo, que a la vez subroga los influjos de la realidad. Y que el yo entonces entra en conflicto con el ello al servicio de los poderes del superyo y de la realidad, ¿no? Como si en ese vasallaje el yo inclinase la balanza hacia el lado del superyo y de la realidad, reprimiendo esa emoción del ello. Que igualmente, por su hiperpotencia, logra encontrar un modo de satisfacción sustitutiva en el síntoma, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y bueno, en la psicosis, él va a ubicar otro conflicto, no es un conflicto entre el yo y el ello, sino que lo que dice es que en la psicosis se produce un conflicto entre el yo y la realidad exterior. Y dice que en la psicosis el yo se desprende de un fragmento de la realidad, es como si el yo entrase en, digamos, en conflicto con un fragmento de la realidad que le resulta penoso, que le resulta insoportable, y dice que en ese punto, al servicio, digamos, de las mociones del ello, lo que hace es se desprende de ese fragmento de la realidad, ¿no? O sea, la psicosis implica esa desgarradura con la realidad. Se deja avasallar por el ello. Y entonces el yo crea una nueva realidad delirante, acorde a las exigencias del ello. O sea, esta idea es que el yo, digamos, se defiende en la psicosis desgarrando el nexo con la realidad, rompiendo el nexo con la realidad, y en esto, parecido a lo que decía Schreber, recomponiendo la realidad o reconstruyendo la realidad de modo delirante, pero ese modo delirante de reconstruir implica que es acorde, digamos, a las exigencias del ello, ¿no? Y todo esto implica una ruptura con el mundo exterior. Él da un ejemplo que dice, bueno, una mujer, por ejemplo, que ha perdido a su bebé, digamos, la encontrás en el manicomio acunando, digamos, un tronco, ¿no? Como si fuera su hijo. Bueno, por otra parte, él ubica que tanto en la neurosis como en la psicosis, el punto de partida de estos conflictos tiene que ver con una frustración. Dice, el no cumplimiento en la realidad de algún deseo infantil. Esto también lo decía en Schreber, ¿se acuerdan que buscábamos las frustraciones en Schreber, el no haber podido tener hijos, el fallecimiento de su padre, de su hermano, el climaterio, etcétera, ¿no? Y entonces dice que ese es el punto común, la etiología común que tienen la neurosis y la psicosis, o sea, ante una frustración de la realidad, pero son dos modos distintos de posicionarse frente a una frustración, de defenderse de la misma, ¿no? Esto es importante porque acá Freud no ubica a la psicosis como un déficit, sino que ubica que son las mismas instancias en juego, solo que son dos modos diferentes, digamos, de resolver, entre comillas, un conflicto, ¿no? Y dice, el efecto patógeno depende de lo que haga el yo. Si permanece fiel a la realidad e intenta domeñar al ello, o si se deja avasallar por el ello, yo puse yo ahí, está mal, perdón.
por el ello rompiendo su vínculo con la realidad, ¿sí? Profe, disculpa, Sí. no entiendo cómo el deseo es infantil. ¿Por qué es infantil? Porque Freud dice que, o sea, como ubica en Schreber, que, o sea, para Freud todo deseo, digamos, aunque sea un deseo adulto, entre comillas, está en relación con algún deseo infantil. Y entonces Freud ubica que cuando un deseo no se cumple en la realidad o se ve frustrado en la realidad, también puede ser pensado no solo como un deseo, sino como una emoción pulsional, como en Schreber, ¿no? O sea, como esa emoción, digamos, homosexual, de camaradería, no encuentra un decurso en la realidad, se ve frustrado por la muerte del hermano, ¿cómo se dice?, del padre, y al no haber tenido un hijo, bueno, eso puede reprimirse o puede desgarrarse el nexo con la realidad, ¿no? Eso es lo que ubica Freud. Son dos maneras de responder a eso. Pero para Freud todo deseo tiene un motor que es el deseo infantil, digamos, de alguna manera, ¿no? Eso lo vamos a ver más cuando veamos neurosis por ahí, ¿no? Ese vínculo. Y lo que Freud ubica es que lo que encontramos en la esquizofrenia, digamos, como la apatía o la indiferencia emocional, tiene que ver justamente con esto, con la desgarradura que hay en la psicosis del vínculo con la realidad, ¿sí? Y es interesante que la descripción que ya había hecho en Schreber, ¿no? Que el delirio era un modo de reconstrucción de la realidad, acá más fuertemente dice, el delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con la realidad. Esto es interesante porque Freud dice, ahí es como que el delirio, ahí donde está el delirio es donde se produjo la ruptura. O sea, ese delirio viene a ese lugar, viene a intentar poner un parche en ese punto de desgarradura, ¿no? De ruptura con la realidad. Me parece que es una visión muy interesante que tiene Freud de la función del delirio y del valor del delirio, ¿no? Y que siempre el delirio va a estar en relación con aquello que quedó por fuera, o que fue desgarrado de alguna manera, ¿no? Y después, a ver, Freud, esperen que digo. Termina, digamos, este capítulo preguntándose esto que yo les escribí acá, que dice, ¿cuál será el mecanismo análogo a la represión por el cual el yo se desprende del mundo exterior, ¿no? O sea, acá ya hay una pregunta de Freud por ubicar, digamos, un mecanismo distinto a la represión, ya no está hablando de represión como en el historial de Schreber, dice, bueno, en la neurosis se da la represión, es decir, se sustrae esa investidura de la representación, que pasa a lo inconsciente, bueno, todo lo que ustedes ya vieron. ¿Y qué pasa en la psicosis? ¿Cuál es el mecanismo que permite esa desgarradura con la realidad? Ya no es la represión. ¿Cuál será? Bueno, vamos a ver qué responde, si es que responde algo, ¿no? Nosotros medio que ya estamos, al haber leído a Lacan, a ustedes les aparece la idea de la forclusión, que es la respuesta que da Lacan. Freud no habla de forclusión, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llega Freud en estos textos, ¿no? ¿Ya qué? ¿Cómo? No, por eso digo que traten de no confundir Freud con Lacan ahí, porque, o sea, Freud se hace esta pregunta que de alguna manera, si uno la sostiene, lo lleva de alguna manera a intentar, a lo que plantea Lacan, pero Freud no da esa respuesta. Da otra respuesta en este segundo capítulo, pero no del todo acabada, digamos, no termina de responder eso. Matías, ibas a decir algo, te vi ahí como... No, sí, respecto a la pregunta por el mecanismo para la psicosis, piensen que todo, como para poner en contexto, piensen que Freud entre los años 23 y 25 tiene una producción bastante grande. De hecho, a medida que está produciendo esto, está produciendo otros textos en los que sí trabaja el factor infantil,
como es algunas consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica entre los sexos, el sepultamiento del complejo de Edipo, etc. Y además ya viene con todo el aparataje epistemológico que le da el yo y el ello, ¿no? Entonces, ya no es simplemente una cuestión de que hay representaciones o representantes psíquicos de los cuales defenderse, ¿no? Hay mociones pulsionales que tienen un lugar ya establecido dentro del psiquismo, que es el ello, y que no le alcanza la represión a Freud para pensar eso, ¿no? O sea, ya es una consecuencia de varios textos que viene trabajando Freud. No es gratuita la pregunta por el mecanismo que tiene. Y después, bueno, capaz algo desarrolla Freud en la negación que después le va a servir a Lacan, a Hippolyte, pero hablando de lo que son los términos de la cátedra, es como dice Ana, el mecanismo o la función, si se quiere, que está en juego en la psicosis no específica, no la hablemos de Freud, sino desde Lacan, que es la forclusión del significante del nombre del padre. Todo junto, no solo la forclusión del significante del nombre del padre. Perdón, ¿pudieron escuchar los audios de la quinta y sexta semana? Nos mandaron nada más la de... esta sexta todavía no pude escucharla. Está bien. Recomiendo muchísimo la conferencia de la quinta semana de Claudio Godoy sobre el caso de Fernando Pessoa, es espectacular. Si tienen el tiempo, tómenselo, que es muy interesante, es muy lindo. Buenísimo. Bueno, es una de las conferencias, ¿no? O sea, de las conferencias de esta semana, sí, o la anterior. De la anterior, de la quinta semana, y después la de esta semana también, están muy buenas las dos. Pues son entretenidas y nada, se disfruta mucho. Están en Spotify. Buen dato. Bueno, y después tenemos este segundo texto, que está en el mismo tomo, en el 19, que es de 1924, que se llama La pérdida de realidad en neurosis y psicosis, y como su nombre lo indica, digamos, viene como en la misma línea del texto anterior, es decir, parte de esta misma idea de que la neurosis es un conflicto entre el yo y el ello, y la psicosis un conflicto entre el yo y la realidad exterior, pero va a agregar la pregunta, ¿no? Por la pérdida de realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pérdida de realidad? ¿Hay pérdida de realidad solo en la psicosis? ¿Qué pasa en la neurosis, no? Va a agregar este otro condimento Freud. Bueno, como ya les dije, empieza recapitulando lo que plantea en Neurosis y Psicosis. Dice que, bueno, que el yo, en vasallaje de la realidad, es decir, a favor del poder de la realidad, sofoca un fragmento del ello, y que entonces en la neurosis uno podría pensar que se trata de la hiperpotencia del influjo objetivo, ¿no? O sea, de la importancia del influjo de la realidad, del superyo. Y en cambio, en la psicosis, al servicio del ello, se retira de un fragmento de la realidad, ¿no? Como decía Matías, si una emoción pulsional no encuentra modo de satisfacción en la realidad, en la neurosis esa emoción busca satisfacerse, se vuelve inconciliable para el yo, que digamos, siguiendo el vasallaje de la realidad, decide reprimirla. En cambio, en la psicosis, si esa emoción pulsional no encuentra satisfacción en la realidad, lo que se hace es romper el vínculo con la realidad, ¿no? Entonces, lo que habría en la psicosis, dice, sería la hiperpotencia del influjo del ello, ¿no? O sea, vemos la fuerza, de alguna manera, del ello en ese punto, ¿no? Y ahí ubica por primera vez la idea de la pérdida de realidad. Hasta donde vimos ahora, uno se vería tentado a plantear que la pérdida de realidad es algo que se da en la psicosis y que estaría ausente en la neurosis, ¿no? Porque uno dice, bueno, en la psicosis claramente hay pérdida de realidad porque justamente de lo que se trata es de romper con ese fragmento de la realidad que me es insoportable, mientras que la neurosis parece que es un señor que hace caso y que se deja llevar por el influjo objetivo de la realidad. Pero como ya dijimos, la neurosis no es solamente la represión, es también el retorno de lo reprimido, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Neurosis no es sinónimo de represión, sino de represión y retorno. Uno habla de neurosis con la aparición del síntoma, ¿no? Pero entonces Freud justamente va a decir eso, va a decir, a simple vista esto parece de esta manera, pero si uno observa más detenidamente las cosas, va a ubicar que también hay cierta perturbación del nexo con la realidad en las neurosis. Y esto lo plantea Freud en distintos momentos de su obra, que es que la neurosis es una huida de la realidad. La neurosis es no resolver el conflicto, digamos, ¿no? Se presenta un conflicto, y en vez de resolverlo, Freud, en el historial del hombre de las ratas, por ejemplo,
que vamos a ver el conjunto que viene, dice, enferma para no decidir, ¿no? No sé si ustedes han leído el historial del hombre de las ratas, pero ahí ubica un conflicto de este hombre, Paul, entre casarse con una mujer a la cual él adoraba, amaba, y otra mujer que era su prima, una familiar lejana, que era, digamos, la que su padre supuestamente y su madre, su familia, deseaba que él se case. Este conflicto entre casarse con su amada o seguir la voluntad del padre, así ubica Freud el conflicto, tenía raíces, digamos, en su novela familiar, porque el padre, al parecer, se había casado con una mujer por la guita y no por amor. Y el tipo, entonces le dicen, bueno, vos cuando termines de estudiar en la facultad te vas a casar con tu prima rica. En vez de decir, no, yo con mi prima rica no me quiero casar, o decir, bueno, sí, me caso por la guita, el tipo se enferma de neurosis, nunca se recibe, entonces nunca tiene que tomar ninguna decisión, digamos, ¿no? Entonces ahí Freud ubica que la neurosis, en el punto en que es un refugio en la fantasía, implica también cierta perturbación con la realidad y cierta huida de la realidad, ¿no? Cierta evitación del conflicto y de resolución del conflicto. Entonces Freud va a ubicar que va a dividir de alguna manera tanto la neurosis como la psicosis en dos momentos distintos, ¿no? Y dice que esta aparente contradicción, es decir, que la neurosis por un lado acata la realidad, pero también huye de la realidad y por lo tanto implica también cierta pérdida de realidad o alejamiento de la realidad, dice, se resuelve si desdoblamos a la neurosis en dos momentos. El primer momento es el que ya dijimos, que es que el yo, al servicio de la realidad, reprime una emoción del ello. Pero como yo les dije antes, esto no es la neurosis, porque implica la neurosis un segundo momento, que es el fracaso de la represión, y dice Freud, dice así, la neurosis consiste en los procesos que aportan un resarcimiento a los sectores del ello. El aflojamiento de la realidad se da en el segundo momento en las neurosis, y atañe solo a ese fragmento de la realidad a causa de cuyos reclamos se produjo la represión, ¿no? Está la huida a la fantasía. Él ubica entonces que en la neurosis el momento más patológico, entre comillas, sería el segundo momento, el momento de huida de la realidad, ¿no? Primero acata la realidad, pero esa emoción en el ello encuentra, digamos, los caminos para satisfacerse igualmente, sintomáticamente, y todo lo que atañe a la enfermedad, lo que Freud llama, ¿no?, el beneficio primario del síntoma, el beneficio secundario del síntoma, de alguna manera aleja al sujeto de la realidad, o implica cierta huida de la realidad. Y pone el ejemplo, por ejemplo, de Elizabeth von R., ¿no?, que ustedes también lo habrán leído en Freud, donde ella dice, bueno, que Elizabeth aparentemente estaba enamorada de su cuñado, y cuando estaba en el lecho de muerte de su hermana, se le aparece un poco esta idea de ahora está libre y podré casarme con él. Y entonces que dice que ante esta situación lo que aparece es la enfermedad, ¿no?, que de alguna manera evita que Elizabeth, digamos, se encuentre con esta emoción o con esto que le pasaba a ella, o sea, que resuelve de alguna manera, o sea, me jodo y no sé, no estoy con mi cuñado o me banco estar con mi cuñado o lo que sea. Ella se enferma y no sabe nada de eso, ¿no? Porque también la neurosis es eso, es no querer saber nada de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. En ese punto también es un aflojamiento del nexo con la realidad. Pero Freud dice, la reacción psicótica habría sido desmentir la muerte de la hermana, ¿no? Ahí ubica que en la psicosis esa reacción hubiese sido otra. Y que en la neurosis lo que aparece no es tanto lo que acá empieza a llamar, y subrayen esto que ahora lo vamos a ver, desmentida de la realidad, sino que en la neurosis hay un no querer saber nada, pero como Freud siempre ubicó, la neurosis es un saber no sabido, no es un saber, digamos, arrancado, no es algo que realmente no se sabe, es un saber no sabido, ¿no? Es algo que se sabe y no se sabe, ¿no? Porque ese síntoma está en conexión asociativa, aunque rota, con esa otra escena, ¿no? En la neurosis siempre hay dos escenas. Cuando ustedes desde Lacan leen que en la psicosis no hay dialéctica, quiere decir eso, que esa representación o ese significante no entra en conexión con otro,
no hay esa otra escena, no hay el S2, ¿no? En la psicosis. Bueno, acá en la neurosis siempre es un saber no sabido, porque ese síntoma me dice algo, ¿no? De eso que supuestamente no se sabe. Y entonces en la psicosis dice que, si dividimos también en dos momentos a la psicosis, tenemos el primer paso, que es el paso en que se arranca el yo de la realidad al servicio del ello. En la psicosis, a diferencia de la neurosis, ubicamos que lo más patológico es este primer momento, donde ahí se da claramente la pérdida de la realidad, mientras que el segundo momento en la psicosis es el intento de reparación. Como ya dijimos, la aparición del retorno, ¿no? del delirio, donde se intenta compensar la pérdida de la realidad, pero no a expensas del ello, dice, ¿no? Sino creando una realidad nueva, delirante, en función de las mociones del ello. Y dice que tanto en la neurosis como en la psicosis vemos como el ello no se deja dominar del todo por la realidad, ¿no? Y que tanto en la neurosis como en la psicosis vemos la rebelión del ello frente al mundo exterior. Y entonces ahí Freud como un poco hace como un resumen y dice: las neurosis y la psicosis se diferencian fundamentalmente en el primer paso, ¿no? O sea, lo más diferente es el primer paso. En la neurosis se evita, al modo de huida, un fragmento de la realidad, mientras que en la psicosis se lo reconstruye, ¿no? Se desgarra el nexo con la realidad y se lo reconstruye. En la psicosis, a la huida inicial le sigue una fase de reconstrucción. En la neurosis, a la obediencia inicial le sigue un intento de huida, ¿no? O sea, obedezco pero huyo de la realidad. Dice, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella, ¿no? La posición histérica por excelencia que Freud marcaba, esto de la bella indiferencia, ¿no? Dice, la psicosis desmiente la realidad y procura sustituirla. Y ahí Freud se pregunta, bueno, ¿cómo sería una reacción normal? Y dice que, bueno, por un lado, la normalidad implicaría no desmentir la realidad como hace el neurótico, pero también buscar modificarla, digamos, en función también de sus deseos, no delirantemente, pero sí una acción más activa, como, entre comillas, en la psicosis, ¿no? Les decía que tengan en cuenta lo de la palabra desmentida, porque de alguna manera, a la pregunta que se había hecho Freud en el texto anterior, bueno, ¿cuál es el mecanismo análogo a la represión en el caso de la psicosis que permite arrancarlo de la realidad? Aparece este otro mecanismo que es la desmentida, ¿no? O sea, en este texto aparece como posible mecanismo que está en juego en la psicosis, la desmentida. Desmentir, es más fuerte, me parece. La desmentida es más fuerte que la negación. Porque negación para Freud es no amo a mi madre, digamos, es el saber no sabido, de alguna manera, es la represión. Desmentir es desmentir. Para Freud desmentir acá implica una desgarradura con la realidad, ¿no? Un quiebre, claro. Una pregunta. Sí. Entonces la negación tendría más que ver con la neurosis, no estaría tan relacionado con la psicosis. Claro, ¿no? sí. Sí. El tema es que otra vez le pasa lo mismo, que la desmentida, el mecanismo de la desmentida, no es un mecanismo específico de la psicosis, sino que también es un mecanismo universal. Recuerden que Freud lo había planteado, de hecho, en la reacción subjetiva del varoncito cuando observa los genitales de una hermanita, ahí había ubicado la desmentida. También la había ubicado en la perversión, específicamente en el fetichismo, por ejemplo. Y entonces, digamos que un poco, otra vez Freud se queda un poco corto respecto a, bueno, ¿qué caracteriza esta desmentida distinta a la desmentida de la perversión o de la normalidad, entre comillas, o del complejo de Edipo, ¿no? ¿Cuándo esa desmentida es patológica, cuándo no? ¿Cuándo implica una desgarradura con la realidad? O sea, por eso concluimos en base a lo que antes decíamos, que es que Freud no termina ubicando un mecanismo que es específico de la psicosis. Sí, esta idea de que en la psicosis el mecanismo en juego no es la represión y que implica una desgarradura y una ruptura con la realidad. Y Freud dice,
esta frase que me parece muy linda, que la que les leía antes, se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo un desgarro en el vínculo del yo con la realidad, ¿no? Habla un poco de un agujero que ese parche viene a tapar, ¿no? O sea, implicaría la psicosis como esta huida, ya no una huida neurótica, sino esta ruptura con la realidad, como mucho más fuerte, ¿no? O sea, él dice, el neurótico como decíamos también en Schreber, ¿no? El neurótico se refugia en la fantasía. Freud dice, muchas veces el neurótico huye en la realidad a aquello que fantasea, ¿no? O sea, fantasea con eso, que si le sucede la realidad, huye. O sea, la fantasía también es un modo de evitar el encuentro en la realidad, ¿no? Pero no implica una desgarradura con la realidad. ¿Se entiende esto? Sí. De hecho, Freud dice que, o sea, cuando trata de hacer una analogía entre la neurosis y la psicosis, lo que dice es que la psicosis, como les dije, el acento recae en el primer paso, que es lo más patológico. En la neurosis lo patológico sería el segundo paso, el fracaso de la represión. Y dice que entonces la diferencia, la consecuencia, digamos, las diferentes consecuencias tendrían que ver con la situación inicial, ¿no? Del conflicto patológico. Que el yo se deje, digamos, influir por los vasallajes del ello o por la realidad. Dice, tampoco en la neurosis faltan intentos de sustituir la realidad indeseada por otra más acorde al deseo, dice, ¿no? Pero la neurosis lo hace por medio de la fantasía, ¿no? En la neurosis aparece toda la fantasía, ¿no? También, no sé, por ejemplo, el que se queja de su jefe, lo odia, no lo aguanta más, pero en vez de, no sé, enfrentarlo, fijarse qué puede hacer, todo el día en su casa fantasea que lo va a matar, que le va a decir un montón de cosas, que va a hacer, que esto, que lo otro. También puede ser respecto de alguien que a uno le guste, ¿no? Que fantasea un montón de cosas, que bueno, después en la realidad no suceden, ¿no? Dice, el mundo de la fantasía desempeña también un papel en la psicosis. Freud dice que del mundo de la fantasía, que es equiparable acá para Freud a la de los deseos, a las emociones pulsionales también, dice, es de donde se recoge el material para edificar la nueva realidad. Por eso para Freud el delirio no se delira con cualquier cosa, sino que con eso, con que cada sujeto delira tiene que ver un poco con cada uno. Pero dice que en las neurosis eso se apuntala en un fragmento de la realidad, ¿no? No implica la ruptura. ¿Se escucha? Porque se me desaparecieron. Sí, Sí, se escucha todo. Te escuché. Ah, bueno. No, porque a veces desaparecen las... No, te escuchamos todo, te escuchamos todo. Ah, bueno, no, está bien. ¿Alguna duda, Matías, algo que quieras agregar de esto? No, más que nada, tengan en cuenta estos dos. Freud ubica, fíjense que Freud lo que va a ubicar es la pérdida de la realidad en dos momentos distintos para la psicosis que para la neurosis. Para la psicosis, lo que él llama psicosis, es un primer momento, ¿no? Que implica retirada, si se quiere, de la realidad exterior, que para Freud, en cierto punto, podría funcionar como una cuarta instancia de esta tríada inicial que es yo, super yo, y se va en pos de los vasallajes del ello, ¿no? Y ahí ya hay una pérdida de la realidad. La pérdida de la realidad para la neurosis ocurre justamente en la medida que también se puede llegar a construir el síntoma, ¿no? A saber, luego de la represión, el distanciamiento que tiene con la realidad el neurótico al nivel de lo que es la fantasía, o incluso lo que Freud llamó realidad, o realidad psíquica, no es lo otro que Freud también habla de la realidad cuando habla de la Wirklichkeit o algo así, no habla alemán, que es la realidad material propiamente dicha. Piensen lo siguiente, que ella en un segundo momento, y sobre todo también permite sostener lo que Freud ya llamó en algún momento, y esto lo vamos a ver cuando veamos el historial de Dora, la ganancia secundaria de la enfermedad. La ganancia secundaria del síntoma es lo que a Freud le permite sostener lo que es el neurótico en tanto logra sostener su enfermedad, su padecer, cómo se posiciona respecto del mundo y cómo eso conforma su realidad psíquica. En la psicosis no está perdida de entrada y toda la reconstrucción en el orden delirante es un intento de restitución. Primer momento de la psicosis, pérdida de la realidad más patológico. En la neurosis, el momento más patológico sería en el segundo momento, que es a nivel del síntoma y la ganancia secundaria de la enfermedad. Eso.
¿Quedó claro lo que dije? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? ¿Habían escuchado el audio? ¿Ya salió el audio de este tema? Sí. Sí, sí, ya está todo. ¿Ya lo habían escuchado? Todavía no. Sí, es un Tampoco audio porque bastante cortito, entendió. creo que dura media hora. Ah, bueno, eso está bueno, que es un poco más breve, ¿no? Está bien. ¿Y se entendió por ahora alguna duda? Si no, después cuando lo escuchan, bueno, nos vuelven a preguntar. Profe, yo tengo una duda con esto que venimos hablando. Entiendo que en la neurosis hay como una ganancia secundaria, esto que decíamos de, bueno, encuentra en el conflicto, o sea, algo de esto de no quiero saber nada. ¿En la psicosis también está eso como la ganancia, la enfermedad? Freud, digamos, no lo ubica en la psicosis, por lo menos, de ese modo. O sea, obviamente para Freud habría, no sé si llamarlo ganancia, pero digo, esa ruptura con la realidad, si bien implica, digamos, justamente una desgarradura con la realidad, implica justamente evitar ese encuentro con eso penoso, pero de un modo que no sé si yo lo llamaría ganancia, digamos, ¿no? Pero no lo habla específicamente para la psicosis. Cuando hablaba de paranoia, en otros términos, sí, él decía que se ahorraba algo el paranoico, cuando hablaba, digo, en los primeros tiempos, cuando hablaba de neuropsicosis de defensa o psiconeurosis de defensa, mismo el Schreber, es una defensa, en tanto que él decía que el paranoico se evitaba, digamos, que esos reproches le vengan de sí mismo, es decir, que al hecho de venirle de afuera era algo a lo que se podía contraponer, ¿no? Ahí eso se podía llamar como cierta ganancia, ¿no? Cierta evitación. Pero acá, que ya no está hablando tanto con la lógica de las neurosis de transferencia o neuropsicosis de transferencia, habla más de una ruptura con la realidad, ¿no? Como con un costo muy alto, es ese sostener ese mundo de deseo, por así decir, y que Freud diga que el delirio es un modo de, digamos, que se produce, ¿no? A partir de las fantasías o deseos, eso no quiere decir que uno con un delirio está feliz, necesariamente, ¿no? Como vimos en Schreber, ¿no? No, ni tampoco en el síntoma neurótico, capaz en algún punto están muy felices. No, tampoco. El Porque, tema es, perdón, quizás... quiero decir una sola cosita Sí. más que se me ocurrió, ahora si no me olvido, que Freud termina diciendo en este texto que en realidad en la psicosis no es que se crea una realidad, no sé, me creo Disneyland y estoy re feliz en mi delirio, porque la realidad cada vez se impone más y entonces, digamos, es como que hay todo el tiempo un desencuentro entre eso, ¿no? O sea, entre la realidad y ese delirio que hace que no es que se cree una realidad acabada completamente, ¿no? Mismo la neurosis tampoco. Sí, ¿qué ibas a decir, Matías? No, respecto de justamente esto que traías vos, a ver, no es que armar lo que se puede armar a nivel del síntoma neurótico o a nivel de la producción delirante en la psicosis, sea el estatuto que tenga, no refiere si es algo que le va a dar más calma o más felicidad a la persona, pero sí más o menos en algún punto lo ubica en relación a la realidad o al otro que le toca en suerte. ¿A qué me refiero con esto? Que le puede dar cierto orden ficcional, sabemos desde el psicoanálisis, respecto de qué es para eso. No es un arreglo que desde la neurosis lo podemos pensar como más o menos en el orden de lo fantasmático. Pero se puede padecer de eso, se puede padecer de eso. Eso quizás lo vamos a ver más adelante. Lo que sí, respecto de la pregunta de Victoria, yo lo que diría es lo siguiente, es verdad lo que dice Ana, no hay una elaboración respecto de la ganancia secundaria en la enfermedad a nivel de la psicosis en Freud. Pero si capaz escuchan los últimos audios que van a salir, que seguramente Fabián Sheckman va a hablar de la noción de síntoma, ¿no? Van a encontrar ahí una noción lacaniana que les va a permitir articular un poco de ciertos arreglos que pueden estar a nivel del síntoma neurótico, en la producción sintomática secundaria, que después vamos a ver en la neurosis obsesiva, y otras cuestiones, también en el delirio de la psicosis, o la metáfora delirante más aún, que permite armar cierto anudamiento como para que la estructura se sostenga, ¿no? Yo creo que quizás la pregunta de Victoria vamos por ahí, no sé. Sí, genial, gracias. No, sí, terrible, Schreber terrible.
Por eso digo, no es que es algo alegre, digamos. De hecho, Freud dice, el otrora amado deviene perseguidor, o sea, un delirio persecutorio no es algo alegre. De hecho, por más que la relación con Dios más o menos lo estabiliza, tampoco lo quiere a Dios demasiado cerca, ¿eh? O sea, es como él tiene que hacer todos estos arreglos como para también guardar cierta distancia de la figura que le significa Dios a él. Esto también, la relación del sujeto, la relación al otro, la posición de objeto y todo esto lo vamos a ir desarrollando mientras vayamos cursando y sobre todo, quizás en la introducción de lo que siempre fue históricamente y muy experimental el cuarto conjunto de la materia. Pero hay unos textos básicos como para más o menos afinar un poco esto. Bueno, la idea es que la semana que viene trabajemos 2 casos, ¿sí? Que están en la revista de la cátedra. No sé ustedes bien cómo acceden a los textos, pero debe estar en la bibliografía exactamente. Los que vamos a trabajar la semana que viene son el caso de Muñoz, que se llama caso Víctor Frankenstein, y el caso de Barros, que se llama Un cuerpo inacabable. La idea sería, si ustedes quieren, sí, están ahí, sí, están en ese texto, sí. También están en las revistas de la cátedra, bueno, están como en varios lugares. La idea sería que 2 de ustedes preparen el caso de Víctor. Preparen quiere decir que lo puntúen y lo traigan para compartir y contar y que entre todos lo charlemos un poco. Y 2 de ustedes el caso de Barros, o 1 también de cada uno puede ser. Digo 2 para que se animen. No sé quién se quiere postular para, o alguno si quiere postularse para prepararlo. Son cortos, no son largos. El de Barros es muy corto. Yo si alguien me da una mano, lo armo, no pasa nada. Yo te ayudo, yo lo hago con vos. Bueno, entonces Lara y Elizabeth las pongo con el de Pablo Muñoz, que es un poco más largo, que son 2. Ay, no. Bueno, dale. ¿Y quién se anima con el de Barros, que es cortito? Más largo son un par de páginas, no es muy largo. Un segundo, Elizabeth, ¿me hablás vos por WhatsApp? Sí, yo te hablo ahora al grupo y cualquier cosa ahí después ya saco tu número y nos hablamos por privado. Dale, ¿y quién se anima con el de Barros? ¿Quién da más? ¿Nadie? Alguien hable porque me va a tocar a mí, por favor. ¿No? ¿Nadie se anima? Es nada más puntuarlo, contarlo, digamos, no es que tienen que explicar algo ni nada. Bueno, yo lo hago, pero puedes ir con alguien. Alguien que banque a Victoria. Bueno, entonces Vicky y Maru preparan Gracias. el de Barros y Elizabeth y Lara preparan el de Pablo Muñoz. Bueno, gracias a las chicas que se animaron. Y bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Y seguimos viendo el tema del caso Nicanor y la semana que viene subo el otro caso. Y después igual lo trabajamos cuando sea el repaso. El de Nicanor está buenísimo el caso, está bueno. Sí, así que bueno. Sí. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Nos vemos. Gracias.